Noches, ya noche de viernes, acompáñenos, quédese con nosotros aquí en Mega Noticias. Vamos a hablar sobre los derechos humanos en México. México está reprobado, a decir de Naciones Unidas, en derechos humanos. Vamos a ver por qué. Quédese con nosotros, arrancamos la historia del mundo. Mega Noticias con Paco Ramírez. Terrible el tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la gestión de Rosario Piedra. Ahora defendiendo al régimen, haciendo críticas sobre temas electorales que no le corresponden, criticando y condenando la manifestación por la democracia, acusando discursos racistas y clasistas. ¿Qué tiene que hacer la presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos condenando una manifestación ciudadana? Tenemos meses de no saber absolutamente nada de Rosario Piedra. Gris, cero pronunciamientos y recomendaciones sobre militarización, sobre los 181,000 homicidios, los más de 100,000 desaparecidos, feminicidios, libertad de expresión, impunidad y corrupción, migración, Ayotzinapa, violencia contra las mujeres y las niñas, en fin, 1,000 temas de los que sí le corresponden, pero cero defensa de los derechos y libertades de las personas, de nosotros, frente a los abusos de la autoridad del gobierno. Esa sí es su función. México tiene serios problemas en la Defensoría de los Derechos Humanos, ya ha sentenciado hace apenas unos días Naciones Unidas, al tiempo que Rosario Piedra presume que no existe una institución en el mundo que pueda presumir sus resultados. Definitivamente no, cero resultados. La CNDH lamentablemente está secuestrada y con riesgo de desaparecer. Vámonos con los datos duros y las cifras. Jorge Chaparro. Y la Comisión Nacional para Derechos Humanos fue creada el 28 de enero de 1992. Su objetivo es fundamentalmente la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Para cumplir esos objetivos se vale de recomendaciones. Sin embargo, hay asuntos en los que la CNDH no tiene injerencia, como los actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales. Tampoco puede emitir recomendaciones sobre resoluciones de jueces y no puede intervenir en conflictos entre particulares. ¿Pero por qué te hablo de estas facultades? Pues porque ahora la CNDH emitió un estudio, un informe especial sobre la violencia política registrada entre el 15 de febrero y el 1 de marzo de 2024. Y se refiere de manera específica a la Marcha por la Democracia organizada por la sociedad civil. Acusó que hubo discursos racistas y discriminatorios en contra del presidente, el mundo al revés. Es decir, protegen al presidente de la sociedad que sale a manifestarse, un derecho humano consagrado en la Constitución. Pero no ha dicho nada, por ejemplo, de la violación presidencial a la Constitución por mantener mandos militares en la Guardia Nacional, que debe ser civil, cambio que debió darse desde enero pasado. De los más de 100,000 desaparecidos en el país, solo se ha pronunciado en 3 casos. Esto lo denunció la abogada y periodista Mina Moreno. La CNDH tampoco dice nada sobre el incumplimiento a un amparo que obliga a suspender las obras del Tren Maya y preservar la selva de Quintana Roo. Y tampoco se ha pronunciado sobre el derecho a un ambiente sano en Monterrey, afectado por la refinería de Cadereyta. Eso sí, presume que ha sido la administración que tiene más recomendaciones emitidas, con 970 en lo que va del sexenio. Y de los ataques a periodistas que hace el presidente desde la mañanera, ni hablar. Así las cosas con esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Paco. Así es, Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación y este trabajo. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, déjeme decirle, vamos a establecer ahora comunicación con Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, integrante del Grupo Plural. Saludos, senador, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Como siempre, un gusto platicar contigo y preguntarte, a ver, ¿la CNDH ya entró al juego electoral? ¿Es subordinación? Paco, buenas noches. Infelizmente, una CNDH que defienda los derechos humanos
que proteja a las víctimas ha dejado de existir. La nota que nos daba Jorge Chaparro hoy es el mejor ejemplo. En lugar de proteger a las víctimas, protege al gobierno. Ha pasado de defensor del pueblo, esta institución, a defensora del puesto. Es esencialmente conocida por sus silencios, por sus ignominias, por su sumisión. Y ahora, incluso te diría, como ejemplo vergonzoso, y vale la pena anotarlo, lo que está pasando con la CNDH, Paco, es lo que el gobierno quisiera con todos los órganos autónomos. Y claro, este informe que presentaron de materia electoral es una vergüenza, Paco. Pero además de una vergüenza, una violación. Absoluto. No solo no tiene facultades para eso, no entiende su mandato, pero yo diría más que no entenderlo, es una demostración de lo que empieza mal, mal acaba. Rosario Piedra está ahí producto de un fraude, de un engaño y de la violación a la Constitución impuesta por Morena y aliados. Eso es lo consecuencia. Han despedido a más de 600 personas y hacen pronunciamientos nimios, con lo cual pierde toda autoridad y credibilidad moral, que es la materia prima esencial para trabajar de cualquier organismo de derechos humanos, Paco. Oye, pero a ver, sí está con el tema de la violación constitucional, se mete en cosas que no debe de meterse, pero nadie hace nada. Hay un señalamiento de Naciones Unidas con más de 300 recomendaciones sobre derechos humanos en México y nadie hace absolutamente nada. Mira, Paco, el problema es que la señora Piedra y su secretario ejecutivo, Francisco Estrada, que está acusado de severos casos de corrupción, de acoso laboral, de moches y de negocios indebidos, están protegidos por Morena. En el Senado hemos pedido varias veces su renuncia. En el Senado hemos pedido que vaya, porque van 2 veces, Paco, 2, que el Consejo en pleno de la CNDH renuncia por el desastre de gestión que hace la señora Piedra. Y Morena la tiene totalmente protegida. Por eso te digo que es un ejemplo tan interesante de lo que quieren de los órganos autónomos a tomar nota por las propuestas que quiere hacer el presidente y que hoy Claudia Sheinbaum ha retomado. Bueno, definitivamente, entonces, por lo que nos dices, y quiero cambiar ya de tema, pero quiero cerrar esto, Emilio, ya perdimos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La tenemos perdida porque han tomado control desde dentro un grupo cercano al presidente, militantes de Morena, y que hoy esencialmente lo que hacen es la legitimación del poder. Guardan silencio con la muerte de los migrantes, con la crisis de medicinas, con la militarización del país. Es más, con la crisis de desaparecidos. Y no olvidemos, Paco, Rosario Piedra tiene un hermano desaparecido. ¿No debería ser motivo suficiente para que tuvieran un protagonismo en la materia? Terrible, terrible. En fin, a ver, Emilio, déjame aprovechar que te tengo aquí porque ha sido tema en los últimos días con este tema de Ayotzinapa. Y bueno, sí, aunque te rías, déjame, a ver, Andrés Manuel López Obrador, el presidente te señala como responsable de manipular a los padres de los 43. Mira, Paco, tiene años que no hablo con ellos, los respeto mucho. Desde que entré al Senado de la República decidí tomar distancia por prudencia, por respeto. Lo mismo con los estudiantes de Ayotzinapa. Una vez más, López Obrador miente, calumnia e injuria. Pero ahora sí se pasó de un límite. Yo no acompaño, y lo quiero decir acá en Mega Noticias, las formas de lucha de los estudiantes. No me gusta el tema de la violencia. No es mi forma de hacer política ni de participar en la sociedad. No acompaño los petardos, me decían, porque fueron al Senado y aventaron varios petardos, que algunos de ellos tenían clavos. Fueron a la Cancillería, fueron a la Fiscalía General de la República, fueron al Senado. Pero entiendo su enojo y su molestia, ¿eh? Y si hay un responsable de lo que pasó en Palacio Nacional, ese es el presidente por su desdén y por su traición a las víctimas. Yo no estoy diciendo esto solo por decirlo. Lo dicen los propios padres que se sienten traicionados y engañados porque López Obrador les ofreció verdad y justicia y lleva 5 años moviéndoles el dedo en la boca, Paco. Si alguien ha lucrado política y electoralmente del caso Ayotzinapa y de otros,
ese es Andrés Manuel López Obrador y Morena. Tiene un diputado de los estudiantes. Ahí están las vergüenzas que hace Pigmenio o la que hoy es secretaria de Gobernación cuando hacían sus conteos. Han lucrado esto hasta la saciedad y ahora, en lugar de asumir su responsabilidad, porque el presidente nos dijo que él tomó directo control de la investigación, para lo cual no tiene facultades, y claro, ha decidido no avanzar en la verdad y la justicia, pero sí en el encubrimiento de la impunidad, Paco. Oye, déjame, como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Esto, lo ocurrido, lo que estamos hablando justamente de lo ocurrido antier en Palacio Nacional, es parte de un juego político, y cuando digo juego político es que no sé si está orquestado de un lado o del otro. Fíjate, Paco, que tenemos un problema severo, porque el presidente lo que está haciendo es una criminalización de las personas defensoras de derechos humanos. Sí. Y hay una pinta, Paco, en Palacio Nacional que me parece que hubiera ayudado mucho a evitar estos problemas. Dice esta pinta: solo queremos un diálogo. Si el presidente hubiera continuado con las reuniones que les ofreció a los padres, a las madres, si el presidente hubiera continuado con una política de puertas abiertas y no de puertas cerradas, probablemente esto se hubiera evitado. Me hago cargo que hay ya un tema de un enorme conflicto, pero además, Paco, si no fuera suficiente, el tema va a escalar muy peligrosamente, porque nos enteramos mañana que la policía de Chilpancingo mató a 2 estudiantes. Hay versiones de que hay uno muerto y uno herido. Pero en todo caso, Paco, eso es echarle gasolina a la fogata, y eso tiene que ver con el desastre de manejo que ha hecho este gobierno, Paco. A ver, qué bueno que tocaste ese tema, porque estamos a 3 meses y días de la jornada electoral. En este momento, ¿quién gana con incendiar al país? ¿A quién le conviene? Mira, esencialmente, si se promueve que se incendie el país, eso podría tener un cálculo para tratar de bajar la participación electoral. Menos participación, más beneficio para el gobierno. Eso es una regla de oro siempre. A más participación, más competencia, más libertad, y eso esencialmente debilita las maquinarias, debilita la compraventa, debilita el chantaje. Si participa mucha gente, esencialmente quienes pierden son los gobiernos. Un escenario de tensión y conflicto genera temor, y eso puede incidir en poca participación. ¿Quién gana? Esencialmente por los candidatos de gobierno, Paco. Caray. Pues bueno, a ver, estás exigiendo, déjame decirlo así, derecho de réplica. No se lo ha dado a nadie, Emilio, eso no va a pasar. No va a pasar, pero no podemos normalizar la violación de los derechos humanos. No podemos dejar pasar el abuso de autoridad. No podemos dejar insistir en lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si no nos comportamos igual que el cobarde y el autoritario que está ocupando hoy la presidencia. Y lo dije en el Senado y lo reitero: abusar de su poder, utilizar los recursos públicos para calumniar, abusar de la mañanera para mentir e injuriar, es un acto de cobardía. Y no solo no lo voy a dejar de señalar, sino que yo estoy seguro, Paco, que la justicia va a alcanzar a López Obrador. Yo me voy a esperar a que no tenga el fuero y todos los poderes metapresidenciales para vernos las caras legalmente, porque su gobierno está por acabar. Pero nosotros, quienes apostamos a la democracia y creemos en el Estado de Derecho, no podemos dejar de luchar en los términos pacíficos y legales. Fui a Palacio Nacional, mandé a unas personas de mi equipo y estaba cerrada la oficialidad de partes. Regresamos y ya dejamos el documento. Como tú bien dices, el presidente se caracteriza no solo por no escuchar, sino por violar la ley. Pero no por eso lo vamos a consentir, Paco. Oye, y ya en este terreno, a ver, estábamos hablando de los de Ayotzinapa, le cerró la puerta de Palacio a la gente de Ayotzinapa. 5 años y no ha habido absolutamente ninguna resolución sobre el tema. Le cerró la puerta a las mujeres en todos los terrenos. Hoy, 8M, le cerró la puerta a las mujeres y con ello prácticamente a la mitad del país. Le cerró la puerta a los familiares de los desaparecidos, de los feminicidios. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la reinstauración autoritaria
hacia una apuesta de querer construir un nuevo partido hegemónico. Yo le pido a la gente que haga memoria. ¿Cuál era el estado, el momento país que teníamos en 18? ¿Qué esperábamos de lo que fuera a ser este gobierno? Casi por terminar, les pido que hagamos un balance. Tú acabas de hacer una rápida referencia de lo que pasó con las mujeres, lo que pasa con la salud, lo que pasa esencialmente con feministas, defensores de derechos humanos. Paco, en todos esos terrenos no solo nos quedan a deber, sino hay engaño. Hoy tenemos una muy peligrosa militarización del país que en parte justifica el desastre del caso Ayotzinapa, porque López Obrador ha decidido ni siquiera permitir la investigación a militares señalados. Lo dijo Encinas de su gobierno, lo dijo el fiscal especial y lo dijo el GIEI de la CIDH. Solo son unas muestras de cómo se perdió el momento de la transición democrática del país y hoy estamos ante un modelo de gobierno cada vez más autoritario, Paco. Caray. Emilio Álvarez y Casa, como siempre, un gusto platicar contigo y agradecido estos minutos para Mega Noticias. Gracias a ti, un abrazo al auditorio de Mega Noticias, buen fin de semana, Paco. Gracias.